Muy bien. Entonces, vamos a hablar del cuadro clínico de insuficiencia cardíaca. El cuadro clínico de un paciente con insuficiencia cardíaca crónica y además descompensada es relativamente fácil de detectar. En cambio, cuando el paciente solamente tiene el evento inicial y todavía están actuando todos sus mecanismos compensatorios, la situación puede resultar un poco dificultosa. Sin embargo, pues generalmente nos encontramos con el paciente con insuficiencia cardíaca crónica y relativamente descompensado, ¿no? En el aspecto general, los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica lucen crónicamente enfermos, muy adelgazados y con una extraña mezcla en su piel de palidez, ictericia y cianosis. La palidez y la cianosis se deben fundamentalmente al aumento de la actividad del sistema nervioso simpático que produce vasoconstricción y con ello palidez. La cianosis suele ser periférica, entonces la vemos fundamentalmente en los dedos y en las uñas, debido a la enlentificación del flujo sanguíneo, ya sea por el gasto cardíaco reducido y también por la vasoconstricción intensa. Es una piel fría y húmeda, ¿no? Fría, nuevamente por la vasoconstricción intensa inducida por el sistema nervioso simpático, y húmeda porque estos pacientes fácilmente transpiran debido otra vez a la activación del sistema nervioso simpático. La ictericia rara vez se nota a nivel sistémico, a nivel de la piel, y se nota más bien a nivel de las conjuntivas. Y se debe a congestión hepática y ocasionalmente puede deberse a que el paciente desarrolla el síndrome de cirrosis cardíaca, es decir, cirrosis hepática de origen cardíaco. Un paciente crónicamente enfermo, ¿no? Con el aspecto que hemos mencionado y con las características en la piel que hemos mencionado. El paciente puede tener edemas en miembros inferiores o no. La insuficiencia cardíaca es una condición patológica que produce manifestaciones en casi toda la economía, manifestaciones casi sistémicas en casi todos los órganos, ¿no? Por ejemplo, a nivel neurológico, la insuficiencia cardíaca se caracteriza porque los pacientes cambian de humor, tienen trastornos del sueño, tienen olvidos. Entonces es muy importante esos síntomas. Los mareos también son bastante frecuentes debido no solo a la reducción del gasto cardíaco, sino a que los pacientes desarrollan fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular los predispone a mareos, y no solamente los predispone a esos, sino los predispone a desórdenes cerebrovasculares de tipo isquémico, infartos cerebrales que los puede dejar con secuelas serias, tanto a nivel de la conciencia, del habla o a nivel motriz, a nivel motor, ¿no es cierto? Las manifestaciones, sin embargo, más características de insuficiencia cardíaca ocurren fundamentalmente a nivel del sistema respiratorio, ¿no? El síntoma cardinal, el síntoma por excelencia que nos hace sospechar de insuficiencia cardíaca es la disnea. La disnea que tiene naturaleza progresiva, como ya hemos mencionado, inicialmente es a esfuerzos mayores que los habituales, después habituales, después menores que los habituales y hasta disnea de reposo. Es conveniente además que recordemos que los pacientes pueden tener ortopnea, que es básicamente es la intolerancia del paciente al reposo. El paciente se torna disneico cuando se echa, y esto se debe a que la sangre abdominal se va hacia el tórax, ¿no? La sangre abdominal se va hacia el tórax y limita el campo ventilatorio y la capacidad ventilatoria. La ortopnea característicamente mejora cuando el paciente se sienta casi inmediatamente.
Algunos pacientes, sin embargo, inclusive pueden evitar o evitan que los pongan en decúbito dorsal, ¿no? Entonces, algunos pacientes inclusive no quieren estar en decúbito dorsal como consecuencia de esta manifestación clínica. La otra manifestación clínica importante es la disnea paroxística nocturna, que a diferencia de la ortopnia, el paciente puede echarse y de hecho se va a dormir. Eso es lo que describe la semiología, ¿no es cierto? Se va a dormir el paciente, se queda dormido y después de unas horas lo despierta una sensación importante de falta de aire, que incluso según los libros de semiología lo obliga a sentarse y abrir las ventanas. Esto puede acompañarse, esto puede acompañarse de tos y de sibilantes, ¿no? Lo que se conoce como el asma cardíaca, a diferencia de la ortopnia. Para que mejore la disnea paroxística nocturna, tienen que pasar inclusive hasta 30 minutos antes que el paciente mejore. Es decir, con la disnea paroxística nocturna, la situación es bastante más difícil. Recuerden además que algunos pacientes, como les acabo de mencionar, pueden presentar solo tos durante el decúbito, es decir, se echan y empiezan a toser. Y siempre hago la misma pregunta, cualquiera puede contestar, pero porque el semestre pasado ha sido terrible el aprovechamiento, así que hacemos la misma pregunta. ¿Cuál es más representativo de insuficiencia cardíaca? ¿La ortopnia o la disnea paroxística nocturna? Cualquiera. Vendría a ser la disnea paroxística nocturna. Y con su nombre, por favor, doctor, para tenerlo en cuenta. Fuentes Casani, doctor. Fuentes Casani. ¿Por qué la disnea paroxística nocturna es más representativa de la insuficiencia cardíaca que la ortopnia? Porque ortopnia se puede dar también en otros cuadros patológicos. En cambio, la disnea es más, la paroxística es más específica para este cuadro. Más o menos. Es cierto que la ortopnia puede ocurrir en otros cuadros, como por ejemplo la obesidad en los pacientes con ascitis, la fibrosis pulmonar, EPOC, pero esa no es, digamos, la respuesta. ¿Alguien sabe por qué la disnea paroxística es más representativa de insuficiencia cardíaca? Doctor, ¿Cómo así, doctora? ¿Su nombre? Huilahuaña. Doctora Huilahuaña, ¿cómo así? A ver, déjeme darle un poco. En el decúbito aumenta el retorno venoso, lo que induce un aumento de la precarga. Está muy bien. ¿Y eso qué ocasiona? Lo hemos dicho el día jueves. ¿Qué ocasiona? Creo que incluso usted preguntó eso mismo. Claro, que aumente las presiones de llenado. Aumenta la presión de fin de diástole, ¿no es cierto, doctora? Entonces, qué bueno que haya entendido. Y eso se transmite en forma retrógrada, entonces aumenta la presión de llenado del ventrículo izquierdo y esa presión de llenado se transmite en forma retrógrada a la circulación venosa pulmonar, el paciente hace congestión pulmonar y aparece el signo de disnea paroxística nocturna. Entonces, el síntoma, perdón, y esto correlaciona más con insuficiencia cardíaca. Entonces, existen otros signos que además podemos escuchar al auscultar al paciente con insuficiencia cardíaca. Crepitantes, ¿no es cierto? Los crepitantes generalmente son bilaterales. No generalmente, son bilaterales los crepitantes pulmonares. Y son en marea, ¿no? Es decir, que empiezan en la base y comienzan a elevarse o aumentar hasta llegar al vértice en los pacientes
con edema agudo de pulmón, los crepitantes pulmonares. Podemos escuchar, como les acabo de decir, sibilantes. Podemos tener signos además de derrame pleural. Cuando es unilateral, generalmente es de derecho, y los signos de derrame pleural, ustedes ya lo saben, son matidez, egofonía, ausencia de murmullo vesicular en la parte afectada donde está el derrame pleural. En ocasiones, en los pacientes con insuficiencia cardíaca de larga data, podemos no ocultar crepitantes, a pesar de que el paciente se queje de disnea, de sensación molesta de falta de aire, y esto se debe a que los pacientes con insuficiencia cardíaca de larga data tienen un incremento o tienen incrementado el drenaje linfático. E incluso esto puede ocasionar que en la radiografía de tórax, a pesar de que encontremos, por decir, una muy buena cardiomegalia, en la radiografía de tórax no encontremos mayor congestión, otra vez, debido fundamentalmente a que en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica de larga data está muy incrementado el drenaje linfático. Entonces, eso en cuanto a los síntomas y signos respiratorios. En cuanto a los síntomas y signos cardiovasculares, es importante saber, por ejemplo, que los pacientes, en cuanto a los síntomas cardiovasculares, los pacientes con insuficiencia cardíaca suelen quejarse de palpitaciones. Y las palpitaciones son producidas porque estos pacientes están muy predispuestos a arritmias y generalmente son taquicárdicos, tienen palpitaciones. El desarrollo de la arritmia que con mayor frecuencia hacen es la fibrilación auricular. Entonces, estos pacientes pueden desarrollar fibrilación auricular que los predispone a palpitaciones, mareos o a un empeoramiento mismo de la insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, además, pueden desarrollar, aparte de fibrilación auricular, que es lo más frecuente, casi cualquier tipo de arritmia y, lamentablemente, pueden desarrollar arritmias malignas, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, que si bien es cierto, no son la principal causa de muerte en los pacientes con insuficiencia cardíaca, sí son una probabilidad importante de muerte en los pacientes con insuficiencia cardíaca, inclusive compensado. En cuanto a los signos de los pacientes esta es la imagen electrocardiográfica de los pacientes con insuficiencia cardíaca y como les digo, pueden desarrollar cualquier tipo de arritmia. La más común es la que tienen ustedes aquí, que es la fibrilación auricular. La representación electrocardiográfica de fibrilación auricular, no hay ondas P, hay estas ondas F minúsculas, ¿no? Hay los complejos QRS que se repiten a intervalos irregulares, muy irregulares, ¿no? Y esta de aquí que ven ustedes es una taquicardia ventricular que pueden sufrir los pacientes. En cuanto a los signos cardiovasculares, entonces a nivel de la piel, hemos dicho que los pacientes pueden tener cianosis periférica y si tienen compromiso de la oxigenación o cortocircuitos de derecha a izquierda a nivel pulmonar, por fístulas, etcétera, pueden tener cianosis central. En un paciente adulto, en un paciente que ya con insuficiencia cardíaca, entonces tenemos que ver la ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular nos habla de sobrecarga, de un estado de sobrecarga de volumen y las alteraciones en los pulsos que ya conocemos nos pueden ayudar a identificar ciertas condiciones. Luego también podemos ver si el paciente tiene una insuficiencia tricuspide importante, podemos ver onda B grande y colapso de hielo, lo que se llama ventricularización del pulso venoso. Una cosa que es característica de la evidencia de congestión pulmonar y de falla izquierda es que el reflujo, el signo de reflujo hepatoyugular sea positivo, como ya hemos mencionado. La persistencia de ingurgitación yugular en un paciente que recibe todo el tratamiento que debiera ser adecuado para su condición también señala mal pronóstico, ¿no? Entonces, tenemos ingurgitación yugular, puede haber insuficiencia tricuspidea con ventricularización del pulso venoso y la maniobra de reflujo hepatoyugular que nos habla de falla ventricular izquierda.
El pulso, como hemos mencionado, puede ser un pulso alternante en un paciente con falla ventricular izquierda importante, falla ventricular izquierda severa, ¿no? La presión arterial en los pacientes con insuficiencia cardíaca suele ser normal o discretamente baja. Es probable que encontremos un paciente con insuficiencia cardíaca con presión arterial elevada, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo de insuficiencia cardíaca. Recordemos que la hipertensión arterial es una de las causas más importantes, junto con la enfermedad coronaria y la diabetes, de hipertensión arterial. Sin embargo, no es común que encontremos nosotros un paciente con insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial. Es posible, pero no es común. Recuerden eso. Entonces, la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen presión arterial normal o discretamente baja, ¿no? Y ello se debe fundamentalmente a que, como veremos, o ya les puedo ir haciendo recordar, la presión arterial es función o es el resultado de la resistencia vascular periférica por el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco en este caso está disminuido, lo que les disminuye la presión arterial a los pacientes con insuficiencia cardíaca. La frecuencia ya hemos dicho que está elevada. Si yo le palpo el choque de punta en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y ventrículo remodelado, lo más probable es que lo tenga hacia abajo y hacia la izquierda, como evidencia de dilatación o de remodelación del ventrículo izquierdo. En los pacientes con fracción de eyección preservada, pues no va a pasar eso, porque no necesariamente estos pacientes tienen cardiomegalia, ¿no es cierto? La auscultación, en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, no aporta mayores datos, salvo que podamos escuchar, digamos, si escuchamos un soplo, el soplo causante de la enfermedad o el soplo resultante de la enfermedad, como en el caso de la cardiopatía isquémica que produce remodelación. Pero podemos escuchar un tercer ruido o ritmo de galope en estos pacientes. Como les dije, el soplo que escuchemos puede ser un soplo que nos orienta hacia el origen de la insuficiencia cardíaca, o podemos escuchar un soplo de insuficiencia mitral, ya que, como hemos dicho, el ventrículo remodelado se dilata, pierde su forma, adquiere una forma esférica y eso desplaza los músculos papilares lateralmente, lo que impide la coaptación y hace que aparezca insuficiencia mitral, que se conoce como funcional, y eso podemos escuchar en el paciente con insuficiencia cardíaca. Eso sería entonces en cuanto se debe a las manifestaciones cardiovasculares. A nivel del aparato digestivo, también el paciente con insuficiencia cardíaca puede tener consecuencias serias, consecuencias importantes. En cuanto a los síntomas, es común que el paciente tenga dolor en hipocondrio derecho, y esto debido a la distensión de la cápsula de Gleason por el hígado congestionado. El hígado congestionado, a su vez, nos comprime el estómago, lo que le da una sensación de llenura precoz y de anorexia a los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? A los pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay que recordar que la insuficiencia cardíaca en realidad es un estado inflamatorio, y que la inflamación procede de la congestión abdominal y de la congestión del intestino, que deja pasar productos de la flora bacteriana que producen liberación de radicales libres de oxígeno y liberación de citoquinas que producen un fenómeno inflamatorio generalizado. Entonces, estos pacientes suelen tener problemas con la congestión a nivel intestinal y la congestión hepática. La congestión hepática crónica nos puede producir disfunción hepática, es decir, cirrosis hepática, pero de origen cardíaco. Cirrosis hepática de origen cardíaco. Luego también puede haber esplenomegalia y puede haber ascitis, no tan importante como esta que están viendo aquí, pero puede haber ascitis y el paciente puede desarrollar
un verdadero síndrome de mala absorción. Y esto lo lleva a desarrollar la caquexia cardíaca. Cuando el paciente desarrolla caquexia cardíaca, tiene un muy mal pronóstico. Su pronóstico es malo cuando está en esas condiciones. A nivel del sistema urinario, del sistema renal, existen varias cosas, ¿no? El paciente con insuficiencia cardíaca es muy común que desarrolle disfunción renal, no solamente por una reducción crónica del gasto cardíaco, sino también debido a la congestión esplácnica crónica que presenta el paciente. La congestión venosa crónica, como en este caso, caracterizada por ascitis, y la congestión venosa crónica también produce disfunción renal. Incluso esta es una forma de síndrome cardiorrenal, y cuando hay compromiso renal en el paciente, con insuficiencia cardíaca, el pronóstico es muy malo. De modo que el paciente puede desarrollar cierto grado de falla renal como consecuencia tanto de la congestión venosa sistémica como consecuencia de la reducción crónica de la perfusión renal y del gasto cardíaco. Estos pacientes suelen presentar además trastornos en la frecuencia de la micción, ¿no? En general, durante el día casi no orinan, debido a que durante el día la circulación es redistribuida en favor del propio corazón y del cerebro. Entonces se produce isquemia esplácnica y disminución de la perfusión renal, se produce disminución de la perfusión de la piel y de todo en favor del propio corazón y del propio cerebro, y el paciente casi no orina de día. En la noche, durante el reposo y en la posición horizontal, mejora la perfusión renal y el paciente cambia su hábito miccional. En vez de tener un hábito miccional normal, diurno, o en la mayoría de diurno, comienza a tener nicturia, ¿no es cierto? A diferencia de la nocturia, que es la costumbre de miccionar en la noche. Otras manifestaciones de compromiso renal es que el paciente desarrolle edemas, ¿no? Los edemas no solamente son consecuencia de la congestión venosa sistémica, como ocurre en el caso de la insuficiencia cardíaca global, cuando también se ha afectado el ventrículo derecho, sino también, como ya hemos mencionado, en la insuficiencia cardíaca existe activación del sistema de renina-angiotensina, aldosterona del sistema nervioso simpático, ambos de los cuales retienen sodio y agua. Entonces, el paciente desarrolla edemas, especialmente edemas a nivel de los miembros inferiores. El edema de caras y de manos no es propio de la insuficiencia cardíaca, sino más bien es propio de compromiso renal. En resumen, tenemos algunos síntomas y signos que son un poco más específicos y otros menos específicos, pero observen que tenemos una serie de manifestaciones dentro de los síntomas, ¿no? Los síntomas típicos: disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, disminución de la tolerancia al ejercicio, fatiga que viene como consecuencia de la reducción del gasto cardíaco y reducción de la perfusión sanguínea de los músculos que entran en el ejercicio, el edema a nivel de los miembros inferiores. Signos más específicos, ya hemos visto: induritación yugular, reflujo hepatoyugular, que se acaba de decir, ritmo de galope, impulso apical desplazado lateralmente, que acabamos de mencionar. Menos típicos: la tos nocturna, sibilancia, sensación de hinchazón, pérdida de apetito, confusión neurológica, especialmente en ancianos, decaimiento, palpitaciones, mareo, síncope y vendopnea, todas las cosas que hemos mencionado, ¿no? Bien, entonces cuando enfrentamos un paciente con insuficiencia cardíaca hay que hacer el diagnóstico. Y resulta que el diagnóstico puede no ser tan dificultoso, puede no ser tan difícil hacer el diagnóstico de un paciente con insuficiencia cardíaca, sobre todo si lo encontramos así. Y si lo encontramos así, es muy útil y muy importante que nosotros nos preguntemos qué lo descompensó al paciente, qué es lo que lo ha descompensado, ¿no? Y existen condiciones, como ustedes ven en la diapositiva, que descompensan al paciente, que pueden estar
relacionadas con el paciente, relacionadas con el médico tratante, relacionadas con su condición de insuficiencia cardíaca y debido a otros estados. Las más frecuentes están relacionadas con el paciente: exceso de ejercicio, exceso de fluido, no adherencia a los medicamentos, generalmente no toman o suspenden su medicación, o un uso de alcohol muy importante. Nosotros también tenemos responsabilidades cuando utilizamos, por ejemplo, medicaciones en forma crónica que retienen sodio y agua, ¿no? Como los antiinflamatorios no esteroideos. O podemos utilizar medicamentos con efectos inotrópicos negativos, como los calcio antagonistas tipo Dintiazem o tipo Verapamil. O podemos utilizar inadecuadamente los diuréticos. A los relacionados a la propia condición del paciente, a la propia insuficiencia cardíaca: hipertensión no controlada, que hemos dicho que no es frecuente; isquemia miocárdica o infarto, esto sí puede ser frecuente, debido a que, recuerden, la enfermedad coronaria, la cardiopatía isquémica, es la principal causa de insuficiencia cardíaca a nivel mundial. Arritmias o embolia pulmonar y otras condiciones. Por favor, esperen un momentito. ¿Aló? Doctora, buenas noches. Disculpe que la haya llamado. Doctorita, usted tendrá el teléfono de esta chiquita, creo que se ha ido del hospital, de la que nos traía, ¿cómo se llamaba? Nos traía los mandiles. Una técnica. Palmira, ¿tendrá usted el teléfono de esa chica? No. Ah, caracho. Porque estoy necesitando secretaria, pues de repente le conviene venir a trabajar conmigo. Pero yo no pago mucho, doctora. Digo, si quiere, pero yo no pago mucho, yo. A ver, pues, si tiene experiencia en eso, a ver, mándemela, pues, o denle mi teléfono y que me llame. ¿Ya? Genial. ¿Es de su edad más o menos? Es de su promo. ¿Y se conserva con usted? Ya, doctora, genial, sería, si es responsable, genial. A ver, si le conviene que venga a hablar. Pucha, sería genial si me consigue de Palmira. Claro. ¿Ya? Ya, doctorita, listo, muy amable, muchas gracias. Hasta mañana, gracias por todo, hasta luego. Chao, chao. Ya, entonces, como decíamos, tenemos que fijarnos en qué es lo que lo descompensó al paciente para poderlo ayudar, porque ocasionalmente, por ejemplo, la anemia es una condición muy frecuente en el paciente con insuficiencia cardíaca o las infecciones, y tenemos que ver qué cosa lo está descompensando. Entonces, aparte de identificar al paciente con insuficiencia cardíaca, cuando viene con todo lo que hemos mencionado, es muy probable que sea muy fácil. Segundo paso, determinar qué cosa lo descompensó. Y lo otro es que entonces evaluar la probabilidad de insuficiencia cardíaca. Tenemos que hacer una buena historia, ¿no? Un buen examen físico con todo lo que hemos mencionado y tomarle un electrocardiograma. El electrocardiograma es obligatorio en el paciente con insuficiencia cardíaca. Es sumamente obligatorio en el paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque un electrocardiograma normal casi descarta la posibilidad de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Por eso aquí dice cualquier anomalía, cualquier cosa que le encontremos. Pero si es absolutamente normal, es muy probable que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca. Y en la actualidad se recomienda, como siguiente paso
aparte del examen físico, el electrocardiograma, pedirle péptidos natriuréticos. ¿Cuál es la utilidad de los péptidos natriuréticos? El problema es que podemos encontrarnos con un paciente que no tiene o no viene absolutamente descompensado. Podemos encontrarnos con un paciente que solo se queja de disnea. Y entonces la utilidad de los péptidos natriuréticos en estas cantidades, ¿no? Ya sea el BNP, el péptido natriurético cerebral, o su residuo, el NT-proBNP, en esas cantidades, ¿no es cierto? Si vienen negativos, es muy improbable que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Entonces, el valor diagnóstico de los péptidos natriuréticos es un valor predictivo negativo. Si viene negativo, es muy probable que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca. Si viene positivo, es un factor más para sospechar que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque pueden existir otras condiciones que producen elevación de los péptidos natriuréticos, como veremos después. Entonces, el siguiente paso, si nos salen positivos, es hacerle un ecocardiograma. Si por alguna casualidad no tenemos péptidos natriuréticos, en mi hospital si hay, le hacemos de frente ecocardiograma. Eso es lo que decía la guía europea del 2016 y lo mismo sigue diciendo ahora la guía europea del 2021, del año pasado, de septiembre del año pasado. Entonces, el algoritmo diagnóstico, sospecha de insuficiencia cardíaca, factores de riesgo, le hacemos una buena clínica y un electrocardiograma con cualquier anomalía. Siguiente paso, péptidos natriuréticos por su valor predictivo negativo, porque si es negativo, es muy improbable que sea insuficiencia cardíaca. Si es positivo, tenemos que ir a ecocardiografía. Y ahí hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El tema es que, ¿qué es lo que aumenta la guía del 2021 del año pasado, de hace un año, de septiembre del año pasado? Es que tenemos que identificar qué tipo de insuficiencia cardíaca está teniendo o tiene nuestro paciente. Y hemos hablado básicamente de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Luego está la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mínimamente reducida. Prácticamente estos dos tipos comparten una misma fisiopatología. Luego está la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y podríamos poner un cuarto fenotipo, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección recuperada, ¿no? Y luego el siguiente paso es determinar la etiología y comenzar el tratamiento. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada ecocardiográficamente, inclusive para los expertos, sigue siendo un reto. Sigue siendo un reto, de modo que hasta que no conozcamos más o mejor esta patología, vamos a tener ciertos problemas en su diagnóstico y en su tratamiento. Entonces, nuevamente les repito que en los pacientes, aquellos que solamente vienen con disnea, pero ustedes no lo encuentran tercer ruido, no hay edemas, no hay crepitantes, no hay nada, solamente tiene disnea, y ustedes no saben si es de origen respiratorio o cardiológico, podemos pedirles los péptidos natriuréticos. Si vienen negativos, no es insuficiencia cardíaca. Y si vienen positivos, no significa que sea insuficiencia cardíaca. El siguiente paso, si vienen positivos, es hacerle un ecocardiograma, porque los péptidos natriuréticos no solo están elevados en condiciones cardíacas, y no solamente están elevados en insuficiencia cardíaca. Observen, están elevados en síndromes coronarios agudos, en embolia pulmonar, en miocarditis, en hipertrofia ventricular izquierda, en cardiomiopatía hipertrófica o restrictiva, en enfermedades valvulares, en cardiopatías congénitas, en arritmias auriculares o ventriculares, cuando hay compromiso de golpe del corazón, en cardioversión, en cuando hay desfibriladores implantables, en procedimientos quirúrgicos que comprometen al corazón y en hipertensión pulmonar. Entonces, la insuficiencia cardíaca no es la única causa de elevación de péptidos natriuréticos.
tenemos que evaluar, como todo examen auxiliar, a la luz de las características clínicas del paciente. Además, existen otras causas no cardíacas que nos producen elevación de los péptido-natriuréticos. La edad avanzada, el deseo isquémico, la hemorragia subaracnoidea, la disfunción renal, la disfunción hepática, principalmente la cirrosis con ascitis, los síndromes paraneoplásicos, el EPOC, infecciones muy severas, quemaduras, anemia y anormalidades metabólicas y hormonales severas. Por ejemplo, cetoacidosis diabética, tirotoxicosis, todo eso eleva en forma muy importante los péptidos natriuréticos. Además, por otro lado, los péptidos natriuréticos pueden estar anormalmente reducidos en obesos, por ejemplo. ¿Qué dice la guía? La guía del año pasado para solicitar exámenes auxiliares que resultan básicos en el paciente con insuficiencia cardíaca. Así como hay exámenes auxiliares protocolares que debemos pedir en todos los pacientes, digamos, cardiológicos, porque proporcionan algún tipo de información útil en forma protocolar o rutinaria, en los pacientes con insuficiencia cardíaca existen exámenes que se les tiene que pedir a todos los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca crónica. Ya dijimos, el NT-proBNP es el único que tiene incluso evidencia científica, porque como ustedes verán, las otras recomendaciones son de nivel C. ¿Qué significa nivel C? Significa recomendación de expertos, que es el nivel más bajo de evidencia científica, ¿no? Si ustedes me consideran un experto, y mi recomendación es una recomendación de nivel C. Pero los expertos recomiendan a todos los pacientes un electrocardiograma, a todos los pacientes una ecocardiografía transtorácica, una miserable radiografía de tórax. ¿Y por qué digo miserable radiografía de tórax? Porque ya nadie pide radiografía de tórax, a todo el mundo le piden tomografía. Y una radiografía de tórax es de recomendación, no es de la guía de 1921, es de la guía del 2021, de hace un año, ¿no? Y exámenes sanguíneos de rutina, ¿no es cierto? Un hemograma, urea, electrolitos, función tiroidea, glucosa, incluso hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, el estatus de hierro, la ferritina y la saturación de transferrina. Esto es muy importante interiorizarlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el suplemento de hierro no mejora la sobrevida, mejora mucho la calidad de vida del paciente y disminuye las hospitalizaciones. Entonces, pedir hierro no es lo mismo que verificar si el paciente tiene anemia, porque el paciente puede no tener anemia y tener déficit de hierro, aunque no lo crean. El electrocardiograma, ¿por qué es útil que yo le pida un electrocardiograma a un paciente con insuficiencia cardíaca? Porque el electrocardiograma me da mucha información. En primer lugar, perdón un momentito. ¿Aló? Sí, ¿el habla? Mañana vaya a cuarto para las 4. ¿Su nombre? Lidia Victoria. ¿Ya? ¿Su apellido? Ya, mi amor. Lidia Victoria. Entonces, para mañana, ¿ya tiene historia con nosotros? ¿Ya? Perfecto. Entonces, para mañana a las 3:30. ¿Ya? De repente va a pasar un poquito después porque no sé si tengo un paciente antes, pero yo de una vez le voy a llamar a la secretaria. ¿Ya? Está bien, señora. Hasta mañana. Adiós.
Ok, entonces, como les decía, el electrocardiograma nos puede aportar información muy importante en el diagnóstico y manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. Lo primero es que podemos verificar que el paciente tiene arritmias. ¿Cuál es la arritmia más común? Y hemos mencionado la fibrilación auricular, pero podemos encontrar extrasístoles ventriculares, ¿no? Podemos encontrar también evidencia de enfermedad coronaria. De repente ya el paciente tiene huella de haber sufrido un infarto de miocardio y eso ya nos orienta acerca de la etiología de su condición actual. Podemos encontrar, como en este electrocardiograma, evidencia de hipertrofia ventricular izquierda, y ya sabemos que es un paciente de alto riesgo si tiene hipertrofia ventricular izquierda. Entonces encontramos arritmias, hipertrofias, isquemia miocárdica en el paciente con insuficiencia cardíaca. La simple radiografía de tórax tiene mucha utilidad. Encontramos evidencia de cardiomegalia y encontramos diferentes grados de congestión o derrame, ¿no es cierto? Esta es una radiografía de un edema agudo de pulmón, pero recuerden que los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica pueden tener solo cardiomegalia y no tener tanta congestión debido a un incremento de la capacidad del sistema nervioso, del sistema linfático o del drenaje del sistema linfático de los pulmones. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. O seguimos avanzando. Pero Seguimos una avanzando consulta, entonces. doctor. ¿Sí? Una consulta, esto, en lo que eran los criterios de diagnóstico, esto, usted mencionó a fracción de eyección recuperada. ¿A qué se refiere con eso, doctor? Es un fenotipo, sí lo dije en las primeras clases. O sea, ¿Qué es un se fenotipo? puede revertir la ¿Qué es un insuficiencia fenotipo, renal? doctor? ¿Sabe? De repente no sabe lo que estoy hablando. ¿Qué Es es la un expresión, fenotipo? ¿Ah? es un fenotipo es la expresión de un gen, No, eso es es la un expresión de un, genotipo, un perdón, fenotipo. un fenotipo es la expresión del genotipo en función a la determinación Claro, del es medio la ambiente. expresión de una enfermedad, un fenotipo es un tipo, es una forma, ¿no? Y se ha añadido esta forma de pacientes con fracción de eyección recuperada. Sí lo dije al inicio de las clases, de repente usted no prestó atención o estaban viendo esto es guerra, ¿no es cierto? O son de los patas que prenden la computadora y se van a hacer cualquier cosa. Espero que no sea así, doctor. Espero que se le haya pasado. Lo estoy fastidiando únicamente. Dijimos que hay pacientes que sufren afecciones agudas, como por ejemplo la miocardiopatía de la miocardiopatía gestacional, ¿no es cierto? Que hay pacientes como por ejemplo los que sufren agresión por virus o miocarditis, los que sufren agresión farmacológica por antineoplásicos, que a los cuales hacen insuficiencia cardíaca, se les baja mucho la fracción de eyección, pero luego con el tratamiento se recuperan. Esos pacientes se conocen como fracción de eyección, pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección recuperada y tienen muy buen pronóstico, pero necesitan continuar con el tratamiento de por vida. Eso es lo que se conoce como fracción de eyección recuperada, doctor. Es decir, Listo, después de que ha habido un evento inicial que les provocó una caída de la fracción de eyección, en base al tratamiento recuperan su fracción de eyección a límites inclusive normales. Con los tratamientos que hay ahora se puede lograr eso. Y el paciente evoluciona favorablemente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Doctor, Hola. mm, ¿podría repetir, por favor? No le entendí muy bien el algoritmo para hacer el diagnóstico. Si el EKG me muestra alguna alteración, entonces ya debo ir al O péptido sea, lo natriurético. que usted tiene para hacer el diagnóstico, doctor, aquí está.
tiene que evaluar los factores de riesgo del paciente para hacer diagnóstico. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Si usted entendió. Hipertensión arterial, ¿Qué más? diabetes, enfermedad coronaria. Claro. Si el paciente tiene alguna condición común que favorezca insuficiencia cardíaca. Aparte de eso, en nuestra región, de repente agregaríamos valvulopatías, ¿no es cierto? Luego, usted lo examina síntomas y signos. Eso es parte de su historia clínica y su examen físico. Y luego le toma un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque si el electrocardiograma es normal, esa simple situación ya lo debe hacer pensar a usted que probablemente no tenga insuficiencia cardíaca. Pero si tiene cualquier anormalidad, cualquiera, por eso es muy importante que ustedes sepan leer el electrocardiograma, ya apoya su diagnóstico. Después de eso le pide los péptidos Si son positivos, es un factor más que le ayuda en su diagnóstico. No le dice que sí tiene. Después de eso le hacen la ecocardiografía y después de la ecocardiografía, pues usted lo cataloga a qué fenotipo pertenece el paciente y luego determinar la etiología y hacer el tratamiento. Gracias, doctor. ¿De qué? ¿Una otra pregunta? Doctor, buenas noches. Y si Sí. no tengo ecocardiógrafo, ¿le podría dar ya tratamiento en un Si no caso tiene así? ecocardiógrafo, tiene que mandarlo a un sitio donde haya ecocardiógrafo. Ahora eso es básico, doctora. Ahora eso es básico. O sea, le puede pedir, ¿no? Observen. Esto es lo que dice la guía del 2021, de septiembre del año pasado, de hace exactamente un año. Exámenes diagnósticos recomendados en todos los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca. O sea, la ecocardiografía en este momento actual es de uso rutinario. Si no tiene usted ecocardiografía, tiene que mandarlo a un sitio donde tenga ecocardiografía. Si está usted trabajando en Tamborocoto y le parece que tiene insuficiencia cardíaca, mándelo al hospital regional, mándelo al hospital Lorena. ¿Entiende? ¿Por qué es importante la ecocardiografía? Ya lo veremos mañana. Pero es un examen básico recomendado en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si no tiene ecocardiografía, tiene que ver que se lo haga para que usted continúe tratando a ese paciente. Ok, doctor, gracias. ¿De qué? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Sí. La pregunta sería, doctor, ¿existirían pacientes que tienen fracciones de eyección menores de 40%, digamos, que podrían estar asintomáticos? ¿Sí? Respuesta es sí. Hay pacientes que tienen fracciones de eyecciones de 30 y están asintomáticos. ¿Por qué? Porque están echando mano a todos sus mecanismos compensatorios. ¿En algún momento ese paciente se va a volver sintomático? Sí, respuesta es sí también. Por lo que hemos visto los otros días. La fisiopatología. Porque esto funciona por un tiempo. Esto que está en líneas negras punteadas. Funciona por un tiempo. La continua activación de estos sistemas nos trae finalmente el resto de consecuencias, tanto con el sistema renina-angiotensina como con el sistema nervioso simpático. Inicialmente funciona. ¿Cuánto tiempo puede ser ese? ¿Meses o años? ¿Depende de qué? Depende de varias cosas, de los aspectos genéticos, de las comorbilidades, de la edad del paciente e incluso del medio ambiente, de su relación con su medio ambiente. Sí. Gracias, doctor. ¿Qué? ¿Alguna otra pregunta?
Ok, entonces muchachos, nos vemos el día de mañana, ¿sí? Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, hasta El mañana. día de mañana, doctor. El día Gracias, de doctor. mañana.